Muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a analizar qué hacer si el empleador retiene los aportes previsionales de sus colaboradores, llámese AFP y ONP. Este caso guarda relación a lo visto el fin de semana, en el cual una de las empresas del congresista José Luna Morales, quien fue el promotor del proyecto de ley del retiro del 20% de las AFPs, retuvo justamente ese depósito del 10% de 8 colaboradores y no realizó el aporte respectivo. Vamos a ver qué posibilidades, qué podemos hacer nosotros como trabajadores, si iniciar un proceso civil o un proceso penal. Bienvenidos. Con el fin de aliviar la economía de las familias y así dinamizar la economía nacional, contrarrestando los efectos negativos generados por el estado de emergencia nacional, el Ejecutivo publicó el pasado 1 de abril el decreto de urgencia 034-2020, en el cual se disponía el retiro extraordinario del Fondo de Pensiones de la AFP hasta por el monto de 2.000 soles. En esa misma línea, el pasado 30 de abril, el Congreso promulgó la muy comentada ley 31.017, en el cual se autorizaba hacer retiro del 25% del total de los aportes, de forma voluntaria y extraordinaria, pudiendo retirar hasta un monto máximo de 12.000 soles y un monto mínimo de 4.300 soles. Pero brevemente recordemos qué es una AFP. Las administradoras de fondos de pensiones AFP son compañías que administran el dinero del fondo de pensiones con el propósito de generar ganancias en beneficio de los aportantes y así financiar la jubilación por medio de una pensión. Cada mes se descuenta un porcentaje del 10% del sueldo bruto, que se convierte en un aporte obligatorio si se trabaja de manera dependiente, siendo el empleador el responsable de retener y realizar el pago de los aportes mensuales. El mismo empleador se encarga de realizar el pago directamente a la AFP hasta dentro del 5º día útil del mes siguiente de la retención. Pero la pregunta principal que nos hacemos es, ¿qué sucede si mi empleador me descuenta pero no paga la AFP? Indudablemente esto genera muchas consecuencias para todo trabajador, entre las que podríamos destacar que podría dejar de ganar rentabilidad, ya que sus aportes pasan a formar parte del fondo de pensiones de todo afiliado y ganan rentabilidad según el fondo en que se encuentre. También, la cobertura de seguro podría postergarse, ya que existe un seguro que protege al afiliado en caso de invalidez y a su familia en caso de fallecimiento. Y esta estará activa siempre que se cuente con 4 aportes en los últimos 8 meses previos al mes en que sucedió el hecho inevitable, el hecho lamentable. También, las opciones de retiro y o pensión podrían ser menores, ya que si el afiliado recibe una pensión, esta será calculada en base al total del fondo en el momento y la movilidad de su jubilación. Yo como trabajador, ¿qué haría o qué podría hacer si mi empleador retuvo mis aportes pero no realizó el pago de la AFP? Si acudimos a la vía administrativa, tendríamos que conocer el tiempo exacto en el que no se han realizado los aportes a la AFP. También podría dirigir un documento o solicitar una entrevista con mi empleador a fin de que me explique el motivo por el cual no se han realizado los aportes. También podríamos acudir al Ministerio de Trabajo informando el incumplimiento de la obligación a fin de que éste solicite información a mi empleador o en todo caso pacte una reunión a fin de llegar a un acuerdo referente al pago. O también podríamos acudir directamente a la AFP informando lo sucedido a fin de que éste inicie un proceso de cobranza administrativa y recupere los aportes retenidos. Si acudo a la vía civil, tendría que tener en mi poder un título ejecutivo previo, los cuales están señalados en el artículo 688 del Código Procesal Civil. Este puede ser el acta de conciliación entre el trabajador y el empleador que se pudo haber realizado al momento de que yo acudí al Ministerio de Trabajo informándole el incumplimiento de los aportes. En dicha acta deberá constar la liquidación de los aportes no cancelados. Luego,
tendría que conseguir un abogado a fin de iniciar un proceso civil de dar suma de dinero, adjuntando toda la documentación pertinente, como es el título ejecutivo, el contrato de trabajo, las boletas, entre otros. También tendría que adjuntar las referidas tasas judiciales. Este se dirigirá ante el juez de paz letrado, donde domicilia el trabajador, pudiendo solicitar a la vez alguna medida cautelar, como es el embargo de cuentas o bienes de la empresa. También todo trabajador no está impedido de acudir a la vía penal. Para eso, tendría que presentar mi denuncia ante la comisaría o la sede de la fiscalía de la zona donde está ubicada la empresa, presentando un escrito narrando los hechos. Este escrito no tiene la necesidad de tener firma de abogado o tasa judicial. El Ministerio Público, una vez recibida la denuncia, aperturará investigación preliminar por el delito de apropiación ilícita, la cual está señalada en el artículo 190 del Código Penal, el mismo que señala que el que en su provecho o de un tercero se apropia indebidamente de una suma de dinero o de un valor que ha recibido en depósito, comisión, administración u otro título semejante que produzca la obligación de entregar, devolver o hacer uso determinado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 años ni mayor de 4 años. Es muy importante señalar que mayormente en este tipo de casos, al ser las empresas privadas las que incumplen con el pago de los aportes, mayormente se genera el ilícito de apropiación ilícita y no el de peculado, ya que las entidades públicas no realizan mayormente dichos actos, y para que se consuma el delito de peculado tendría que haber el incumplimiento de pago por parte del funcionario público. Posteriormente, el Ministerio Público solicitará la audiencia de acuerdo reparatorio señalada en el artículo 2 del Código Procesal Penal como una medida alternativa de solución de conflictos, citando a las partes a fin de llegar a un acuerdo referente al pago de la reparación civil respecto al daño ocasionado. Si el representante de la empresa realiza el pago en la fecha acordada, el fiscal se abstendrá de ejercitar la acción penal, pero si incumple la misma, el fiscal formalizará la denuncia penal. Es muy importante señalar que a diferencia del proceso civil, en el proceso penal el agraviado no necesita la presencia de un abogado ni los escritos firmados por él. Tampoco se requiere de ciertas formalidades como es el pago de las tasas judiciales. Pero yo como trabajador, ¿cuál es la vía que mejor me conviene? Si analizamos el proceso civil, podemos decir que este persigue el pago de la reparación y las consecuencias van dirigidas a la empresa y no al representante legal. También podríamos decir que en este se puede obtener un mayor beneficio al momento del pago, ya que el juez civil analiza con mayor profundidad el daño ocasionado por el no pago de los aportes. Pero también es importante señalar que en el proceso civil se requieren de muchas formalidades, como es la firma de los abogados en los escritos y en las diligencias, así como el pago de las tasas judiciales. A diferencia del proceso penal, la cual persigue conductas criminales dirigidas al empresario y instrumentaliza al derecho penal para que éste cancele el pago no realizado. También es importante señalar que la pena máxima es de 4 años, por tanto, no hay pena privativa de libertad en el delito de apropiación ilícita. Pero es muy importante señalar que en el proceso penal no se requiere de muchas formalidades, como es la presencia de un abogado para las diligencias, la firma en los escritos y el pago de las tasas judiciales. Por lo que podríamos decir que si un trabajador, el cual no cuenta con todos los medios necesarios que generan un proceso como es el proceso civil, podríamos acudir a la vía penal a fin de obtener el pago de los aportes no realizados y también, a su vez, la reparación civil que me generó tal hecho. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias.